La ciencia de la nutrición. Del libro Concepto Rosacruz del Cosmos, de Max Seidel. Si comenzamos con el vehículo denso y consideramos los medios físicos para mejorarlo y convertirlo en el mejor instrumento posible del espíritu, y después estudiamos los medios espirituales conducentes al mismo fin, comprenderemos en nuestro estudio a todos los demás vehículos, y por lo tanto, será este el método que seguiremos. El primer estado visible del embrión humano es una substancia pequeña, globular, gelatinosa, parecida a la albúmina o clara de huevo. En ese glóbulo gelatinoso aparecen partículas de materia más sólida. Estas partículas aumentan gradualmente de tamaño y densidad hasta que se ponen en contacto unas con otras. Los diferentes puntos de contacto se convierten lentamente en articulaciones y coyunturas. Y de esta manera se va formando gradualmente un armazón de materia sólida, el esqueleto. Durante la formación de este armazón, la materia gelatinosa que le rodea se acumula y cambia de forma, hasta que por último ese grado de organización desarrolla lo que se conoce como feto. Este comienza a hacerse cada vez más grande, firme y organizado, hasta que llega el tiempo de nacer. El mismo proceso de consolidación que comenzó en primer grado visible de existencia, continúa todavía. El ser pasa a través de los diferentes estados de la infancia, adolescencia, juventud, virilidad y vejez y, por último, llega a ese cambio que se llama muerte. Cada uno de esos estados está caracterizado por un creciente grado de dureza y solidez. Hay un aumento gradual de densidad y firmeza de los huesos, tendones, cartílagos, ligamentos, tejidos, membranas, cutis y hasta de las sustancias estomacales, hígado, pulmones y otros órganos. Las coyunturas se ponen rígidas y secas. Comienzan a crujir cuando se mueven debido a que el fluido sinovial que las lubrica y ablanda disminuye en cantidad y se hace demasiado viscoso y gelatinoso para servir a sus propósitos. El corazón, el cerebro, y todo el sistema muscular, la médula espinal, nervios, ojos, etc., participan del mismo proceso de solidificación, haciéndose cada vez más rígidos. Millones y millones de diminutos vasos capilares que se ramifican, como las ramas de un árbol, a través del cuerpo entero se van cerrando gradualmente y se transforman en fibras sólidas, no llegando la sangre a ellos. Los vasos sanguíneos más grandes, arterias y venas, se endurecen, pierden su elasticidad, empequeñecen y se hacen incapaces de llevar la cantidad necesaria de sangre. Los fluidos del cuerpo se tornan viscosos y pútridos, cargados de materia terrosa. El cutis vuélvese amarillento y se pone seco y áspero. El cabello cae por falta de aceite. Los dientes se carían y caen por falta de gelatina. Los nervios motores empiezan a secarse y los movimientos se hacen pesados y lentos. Los sentidos se debilitan. La circulación de la sangre se retarda, se estanca, y hasta se coagulan los vasos. El cuerpo pierde cada vez más su poder anterior. Después de ser elástico, lleno de salud, flexible, activo, sensitivo, se hace rígido, tardo e insensible. Finalmente muere de vejez. Y la pregunta surge naturalmente. ¿Qué es lo que ocasiona esa oscilación paulatina del cuerpo, produciendo la rigidez, la decrepitud y la muerte? Desde el punto de vista puramente físico, la opinión de los químicos es unánime y dicen que es debida principalmente a un creciente aumento de fosfato de calcio, sustancia ósea, carbonato de calcio, comúnmente cal, y sulfato de calcio, y ocasionalmente un poco de magnesia y una cantidad insignificante de otras materias terrosas. La única diferencia entre el cuerpo infantil y el decrépito es la mayor densidad de este y su mayor dureza y rigidez causada por el aumento de materias terrosas, calcáreas, que entran en la composición del segundo. Los huesos del niño están compuestos de 3 partes de gelatina por una parte de materia terrosa. En el viejo esta proporción está invertida. ¿Cuál es la fuente de esa acumulación de materias que producen la muerte? Es axiomático que todo el cuerpo está nutrido por la sangre y que cualquier cosa que aquel contenga debe haber estado primeramente en la segunda. El análisis muestra que la sangre tiene sustancias terrosas de la misma clase que los agentes de solidificación, y nótese, la sangre arterial contiene más sustancias terrosas que la sangre venosa. Esto es sumamente importante, pues demuestra que en cada ciclo la sangre deposita sustancias terrosas.
Es, por lo tanto, el vehículo común que destruye el sistema. Pero su existencia de materias terrosas debe ser renovada, pues de lo contrario no podría continuar siempre haciéndolo. En donde renueva su mortífera carga, no puede haber sino una sola respuesta: del alimento y de la bebida. Absolutamente no hay otra fuente de donde pueda tomarla. El alimento y la bebida que nutren el cuerpo deben ser, al mismo tiempo, la fuente primaria de las materias terrosas, calcáreas, que luego son depositadas por la sangre en todo el sistema, produciendo la decrepitud primero y después la muerte. Para sustentar la vida física, es necesario lo que comemos y bebemos. Pero como hay muchas clases de alimentos y bebidas, es conveniente conocer qué clase de alimentos es la que contiene menos sustancias destructivas. Si podemos encontrar tal alimento prolongaremos nuestra vida, y, desde el punto de vista oculto, es deseable el vivir todo lo que podamos en cada cuerpo denso, especialmente después de haber comenzado a dirigirnos hacia el sendero. Como se requieren tantos años para educar, en la infancia y juventud, cada cuerpo que habitamos, hasta que el espíritu pueda obtener algún dominio sobre él, es bien claro que cuanto más podamos retener un cuerpo que ya está dirigido por el espíritu, tanto mejor será para nuestro progreso. Por lo tanto, es sumamente importante que el discípulo tome la alimentación y bebida que tengan menos sustancias destructivas, y que al mismo tiempo mantengan siempre activos los órganos de excreción. El cutis y el sistema urinario son los que salvan al hombre de una muerte prematura. Si no fuera por ellos, que eliminan la mayor parte de las sustancias terrosas que absorbemos con el alimento, no viviríamos ni 10 años. Se estima que el agua ordinaria, no destilada, contiene tanto carbonato y otros compuestos de calcio que la cantidad corriente que usa una persona en forma de té, café, sopa, etc., sería suficiente en 40 años para formar un bloque de calcio sólido o de mármol de un tamaño igual al del hombre. Es también muy significativo el hecho de que aunque se encuentre siempre fosfato de calcio en la orina de los adultos, no se encuentra en la orina de los niños, porque en estos, la rápida formación de los huesos requiere que esa sal se retenga. Durante el periodo de gestación hay muy poca sustancia calcárea en la orina de la madre, puesto que aquella se emplea para la construcción del feto. En circunstancias ordinarias, sin embargo, la sustancia calcárea es muy evidente en la orina de los adultos, y a ello debemos el que podamos vivir tanto como vivimos. El agua no destilada, cuando se toma al interior, es el peor enemigo del hombre. Pero usada externamente, es su mejor amigo. Mantiene los poros de la piel abiertos, estimula la circulación de la sangre y evita los estancamientos que producirían una oportunidad para que se depositaran las sustancias calcáreas, fosfatos, etc., que a la larga acarrean la muerte. Harvey, el descubridor de la circulación de la sangre, dijo que la salud denota una circulación de la sangre libre, y que la enfermedad es el resultado de una obstrucción en esa misma circulación. El baño de pila es de gran valor como medio de conservar la salud del cuerpo, y debe ser usado con frecuencia por el aspirante a la vida superior. La transpiración, sensible o insensible, arroja fuera del cuerpo mucha más sustancias calcáreas que cualquier otra función. Mientras se vaya echando combustible al fuego y se lo mantenga libre de cenizas, seguirá ardiendo. Los riñones son muy importantes porque arrojan fuera del cuerpo a las cenizas. Pero, a pesar de la gran cantidad de materias calcáreas que salen con la orina, en muchos casos queda dentro bastante como para formar cálculos o piedras en la vejiga, produciendo inexpresables agonías y hasta la muerte. No se debe creer que el agua contiene menos cal por haberla hervido. La costra calcárea que se forma en el fondo de la cadera ha sido abandonada allí por el agua evaporada que salía de la caldera como vapor. Si condensamos el vapor tendremos agua destilada, que es importantísima para mantener joven al cuerpo. En el agua destilada no hay absolutamente sustancia terrosa alguna, ni en el agua de lluvia, nieve o granizo, salvo la que pueda pegársele por el contacto con el suelo o los tejidos, etc. Pero el café, el té o la sopa, hechos con agua ordinaria, no están libres de sustancias terrosas por más que se hayan hervido. Al contrario, cuanto más hierva, tanto más se carga de ellas. Los que sufren de enfermedades urinarias no deberían beber nunca sino agua destilada.
En términos generales, puede decirse de los alimentos sólidos que los vegetales frescos y las frutas maduras contienen la mayor proporción de sustancias nutritivas y la menor de sustancias terrosas. Como que estamos escribiendo estas líneas para el aspirante a la vida superior y no para el público en general, podemos decir además que los alimentos animales deben abolirse completamente, si es posible. Ninguno que mate puede llegar muy arriba en el sendero de santidad. Pero obramos peor aún que si matásemos realmente, porque para evitarnos el cometer personalmente esas matanzas, y recoger, sin embargo, el producto, obligamos a un semejante, por medio de las necesidades económicas, a dedicar su vida entera al asesinato, brutalizándolo en consecuencia en tal extensión, que la ley no le permite actuar como jurado en los juicios por crímenes capitales, porque su trabajo lo ha familiarizado demasiado con la matanza. Los iluminados saben que los animales son sus hermanos más jóvenes y que serán humanos en el periodo de Júpiter. Entonces les ayudaremos como los ángeles, que eran hombres en el periodo lunar, nos están ayudando actualmente a nosotros. Y, para un aspirante a los ideales elevados, el matar, sea personalmente o por delegación, está completamente fuera de toda cuestión. Pueden usarse, sin embargo, varios productos animales muy importantes, tales como la leche, el queso y la manteca. Esos productos son el resultado del proceso de la vida y no se necesita tragedia alguna para convertirlos en alimentos. La leche, que es un factor importantísimo para el estudiante ocultista, no contiene sustancias terrosas y, por consiguiente, tiene una influencia sobre el cuerpo que no posee ningún otro alimento. Durante el periodo lunar, el hombre fue alimentado con la leche de la naturaleza. El alimento universal fue absorbido por él, y el empleo de la leche tiende a ponerlo en contacto con fuerzas cósmicas que lo capacitarán para curar a los demás. Se cree generalmente que el azúcar u otras sustancias sacarinas son perjudiciales para la salud en general, y especialmente para los dientes, produciendo las caries y los dolores de muelas. Únicamente puede ser bajo ciertas circunstancias. Es perjudicial en ciertas enfermedades como la biliosidad o la dispepsia, o si se mantiene largo tiempo en la boca como el azúcar cande. Pero si se emplea discretamente durante la buena salud y se va aumentando gradualmente la dosis conforme el estómago se vaya acostumbrando a ella, se encontrará que es muy nutritiva. La salud de los negros se mejora enormemente durante la zafra, a pesar de que entonces es cuando más trabajan. Esto se atribuye a que entonces se alimentan con el dulce jugo de la caña. Lo mismo puede decirse de los caballos, vacas y otros animales de esas localidades, a quienes le agrada extraordinariamente la melaza y residuos con los que se los alimenta. Se ponen gordos en poco tiempo y el pelo se torna suave y brillante. Los caballos alimentados con zanahorias hervidas durante unas cuantas semanas, adquieren un pelo como la seda, debido a los jugos sacarinos de ese vegetal. El azúcar es un artículo nutritivo y benéfico para la alimentación y no contiene cenizas de clase alguna. Las frutas son una dieta ideal. Los árboles las producen con objeto de inducir al hombre y a los animales a comerlas, de manera que las semillas se diseminen, así como las flores atraen a las abejas con propósitos análogos. La fruta fresca contiene agua de la clase más pura y mejor, capaz de penetrar en el sistema de una manera maravillosa. El jugo de uvas es particularmente un admirable disolvente. Purifica y estimula la sangre, abriéndole el camino por los capilares ya secos y endurecidos, siempre que este proceso no haya ido demasiado lejos. Mediante el tratamiento por el jugo de uvas sin fermentar, las personas de ojos cansados, pálidas, de pobre complexión, se harán fuertes, vigorosas y llenas de vida. La creciente permeabilidad permite al espíritu manifestarse con más libertad y con renovada energía. La tabla siguiente, que, con excepción de la última columna, está tomada de las publicaciones del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, dará al aspirante alguna idea de la cantidad necesaria que debe comerse, según los diferentes grados de actividad, así como los constituyentes de los diversos alimentos que se indican. Considerando al cuerpo desde un punto de vista puramente físico, es lo que pudiéramos llamar un horno químico, siendo el alimento el combustible. Cuanto más ejercicio hace el cuerpo, tanto más combustible necesita.
Sería una locura que un hombre cambiara su método de alimentación ordinario que haya usado durante años para seguir otro método, sin meditar debidamente cuál sería el mejor para servir sus propósitos. La simple eliminación de la carne de la alimentación ordinaria de los carnívoros, produciría, indudablemente, desarreglos en la salud de la mayoría de las personas. La única manera segura es la de experimentar y estudiar el asunto primeramente, con el discernimiento debido. No pueden establecerse reglas fijas, siendo la alimentación una cosa tan individual como cualquier otra característica. Todo lo que puede hacerse es dar la tabla de valores alimentarios y describir la influencia general de cada elemento químico, dejando que cada aspirante se haga su propio método. No debemos permitir tampoco que la apariencia de una persona influya en nuestro juicio acerca de la condición o estado de su salud. Se aceptan comúnmente ciertas ideas generales de cómo dictaminar la salud de una persona, pero no hay razones de peso para ese juicio. Las mejillas sonrosadas pueden ser una indicación de salud en un individuo y de enfermedad en otro. No hay regla particular alguna por la cual pueda conocerse la salud, excepto el sentimiento del confort y bienestar que goce del mismo individuo, sin tener para nada en cuenta las apariencias. La tabla de valores alimentarios que damos trata de los 5 componentes químicos. El agua es el gran disolvente. El nitrógeno proteína es el factor esencial en la formación de la carne, pero contienen algunas sustancias terrosas. Los hidratos de carbono o azúcar son los principales productores de energía. Las grasas son las que producen el calor y son las que conservan las fuerzas de reserva. Las cenizas son minerales, calcáreas, terrosas y endurecen todo el sistema. No debemos temer el que no obtengamos la cantidad suficiente para formar los huesos. Al contrario, debemos ser sumamente cuidadosos para absorber solo el mínimo posible. La caloría es la simple unidad de calor, y la tabla muestra el número que de ellas contiene cada artículo alimenticio cuando se compra en el mercado. En una libra de nueces del Brasil, por ejemplo, el 49,6% es desecho, cáscaras, pero el 50,4% restante contiene 1485 calorías. Esto significa que cerca de la mitad de lo comprado es desecho, pero que el resto contiene el número de calorías indicado. Para que podamos conseguir la mayor suma de energía de nuestro alimento, debemos prestar atención al número de calorías que contiene, porque de ellas obtenemos la energía requerida por nuestro trabajo cotidiano. El número de calorías necesarias para sustentar al cuerpo bajo las distintas condiciones, se muestra la tabla siguiente. El hombre con trabajo muscular muy fuerte. 5.500 calorías. El hombre con trabajo muscular moderadamente fuerte. 4.150 calorías. El hombre con trabajo muscular moderadamente activo. 3.400 calorías. El hombre con trabajo moderadamente liviano. 3.050 calorías. El hombre con trabajo sedentario. 2.700 calorías. El hombre que no hace ejercicio muscular. 2.450 calorías. La mujer con trabajo manual liviano o moderado. 2.450 calorías. De acuerdo con la tabla de valores alimentarios, es evidente que el chocolate es el alimento más nutritivo que tenemos, así como el cacao en polvo es el más peligroso de todos los alimentos, conteniendo 3 veces más cenizas que la mayoría de los demás, y 10 veces más que muchos de ellos. Es un alimento poderoso y también un veneno poderoso, porque endurece el sistema mucho más rápidamente que cualquier otra sustancia. Por supuesto, requerirá algún estudio el que podamos asegurarnos un buen método alimentario, pero queda ampliamente compensado por la salud y la longevidad que producirá y que asegurará el libre ejercicio del cuerpo, haciendo posible el estudio y la dedicación a las cosas superiores. Después de algún tiempo, el aspirante se familiarizará tanto con el asunto que no necesitará dedicarle atención alguna. Aunque la tabla anterior muestra la proporción de sustancias químicas contenidas en cada artículo alimenticio nombrado, debe recordarse que no todos ellos son aprovechables por el sistema, pues hay ciertas porciones que el cuerpo se rehúsa a asimilar. De los vegetales digerimos solamente el 83% de los proteicos, 90% de las grasas y el 95% de los hidratos de carbono.
De las frutas asimilamos el 85% de los proteicos, 90% de las grasas y 90% de los hidratos de carbono. El cerebro es el mecanismo coordinador que domina los movimientos del cuerpo y expresa nuestras ideas. Está construido por las mismas sustancias que las demás partes del cuerpo, teniendo además el fósforo, que es peculiar solamente al cerebro. La conclusión lógica es que el fósforo es el elemento particular mediante el cual el ego puede expresar pensamientos e influir sobre el cuerpo denso físico. Es también un hecho que la proporción y variación de esta sustancia corresponde al estado y grado de inteligencia del individuo. Los idiotas tienen muy poco fósforo, los profundos pensadores tienen mucho. Y en el reino animal el grado de conciencia y de inteligencia está en proporción directa con la cantidad de fósforo contenida en el cerebro. Es por lo tanto, de la mayor importancia que el aspirante que quiera usar su cuerpo para trabajos mentales y espirituales facilite a su cerebro la sustancia necesaria con ese propósito. La mayoría de los vegetales y de las frutas contienen cierta cantidad de fósforo. Pero debe notarse especialmente que la mayor cantidad de aquel se encuentra siempre en las hojas, las que generalmente son desechadas. Se encuentran en cantidades considerables en las uvas, cebollas, salvias, judías, ajos, ananás, y en las hojas y tallos de muchos vegetales, como también en el jugo de la caña de azúcar, pero no en el azúcar refinado. La siguiente tabla muestra la proporción de ácido fosfórico en unos cuantos artículos. 100.000 partes de cebada seca, contienen de ácido fosfórico 210 partes. Alubias, porotos, frijoles, judías, 292 partes. Remolacha 167 partes. Remolacha, hojas de 690 partes. Alforfón, trigo sarraceno, 170 partes. Zanahorias secas 395 partes. Zanahorias, hojas de 963 partes. Linaza 880 partes. Lino, tallos de 118 partes. Chiribía 111 partes. Chiribía, hojas de 1784 partes. Guisante 190 partes. La substancia de las indicaciones precedentes puede resumirse así. 1. El cuerpo está sujeto durante toda la vida a un proceso de solidificación. 2. Este proceso se efectúa por el depósito que la sangre hace de sustancias terrosas, principalmente fosfatos y carbonatos de calcio, con el que las diversas partes se osifican, convirtiéndose en huesos o materia endurecida. 3. Esta transformación en huesos destruye la flexibilidad de los vasos, músculos y otras partes del cuerpo sujetas a movimientos. Pone viscosa a la sangre y obstruye completamente los diminutos capilares, así que la circulación de los fluidos y la acción del sistema disminuye generalmente, siendo la terminación de ese proceso solidificativo la muerte. 4. Este proceso de solidificación puede ser retardado, y por ende, puede prolongarse la vida desechando todo alimento que contenga muchas cenizas y empleando agua destilada al interior, y promoviendo la excreción a través del cutis por medio de frecuentes baños. Lo anterior explica por qué algunas religiones prescriben abluciones frecuentes como ejercicios religiosos, puesto que fomentan la salud y purifican el cuerpo denso. Los ayunos estaban también prescriptos con análogos fines, pues proporcionan al estómago un bien necesitado y merecido descanso, permitiendo que el cuerpo elimine las sustancias gastadas. Y de esa manera, si no son frecuentes o demasiado prolongados provocan la salud. Pero generalmente es mejor dar a cuerpo los alimentos apropiados, que son las mejores de todas las medicinas. El primer cuidado del médico es siempre comprobar si las excreciones se efectúan debidamente, siendo ellas el medio principal que emplea la naturaleza para desembarazar al cuerpo de los venenos que contienen los alimentos. En conclusión, el aspirante debe elegir el alimento que pueda digerir mejor, porque cuanto más fácilmente se efectúe esa función, tanto mayor es la energía extraída del alimento y tanto más tiempo tendrá el sistema para recuperarse antes de que sea necesario comer de nuevo. La leche no debe beberse nunca como si uno bebiera un vaso de agua. Debe tomarse a sorbitos, como el té o el café. Entonces formará muchos glóbulos pequeños en el estómago que serán fácilmente asimilados. Tomada debidamente, es uno de los mejores artículos posibles de la dieta.
Las frutas cítricas son poderosos antisépticos. Y los cereales, especialmente el arroz, son antitoxinas de gran eficacia. Habiendo explicado, pues, lo que es necesario al cuerpo denso desde el punto de vista material, puramente físico, consideraremos ahora el asunto desde el punto de vista oculto, tomando en consideración el efecto que se produce sobre los dos cuerpos invisibles que interpenetran al cuerpo denso. El punto de asidero especial del cuerpo de deseos está en los músculos y en el sistema nervioso cerebroespinal, como dijimos anteriormente. La energía desplegada por una persona cuando trabaja bajo una excitación u odio, es un buen ejemplo de ello. En tales ocasiones, todo el sistema muscular está en tensión y ninguna labor, por dura que sea, es tan extenuante como un acceso de ira. Este puede a veces dejar al cuerpo extenuado durante semanas enteras. Puede, pues, verse la imprescindible necesidad de mejorar el cuerpo denso gobernando el carácter, evitando así los sufrimientos que resultan de la acción desordenada del cuerpo de deseos. Mirando el asunto desde el punto de vista oculto, toda conciencia del mundo físico es el resultado de la guerra constante entre los cuerpos de deseos y vital. La tendencia del cuerpo vital es la de ablandar y construir. Su expresión principal se encuentra en la sangre y en las glándulas, así como en el sistema nervioso simpático, habiendo obtenido ingreso en la plaza fuerte del cuerpo de deseos, los sistemas muscular y nerviosos voluntarios, cuando comenzó a convertir el corazón en músculo voluntario. La tendencia del cuerpo de deseos es endureciente, y a su vez ha invadido los dominios del cuerpo vital, tomando posesión del vaso y haciendo los corpúsculos blancos sanguíneos, que no son los policías del sistema, como cree actualmente la ciencia, sino destructores de todo el cuerpo. Dichos corpúsculos se filtran por las paredes de las venas y arterias donde quiera que se sienta la menor molestia, y especialmente en momentos de cólera. Entonces el torbellino de las fuerzas del cuerpo de deseos permeabilizan las venas y arterias abriendo el camino a esos corpúsculos blancos a los tejidos del cuerpo, donde forman las bases para la agrupación de las materias terrosas que matan al cuerpo. Dándole la misma clase de alimento, la persona serena y jovial vivirá mucho más y gozará de mejor salud y será más activa que la persona melancólica que pierde el dominio de sí. La última hará y distribuirá más corpúsculos blancos destructores en su cuerpo que la primera. Si los hombres de ciencia analizan los cuerpos de esas dos personas, encontrarán que había una cantidad mucho menor de sustancias terrosas en el cuerpo de la jovial que en el de la irascible. Esa destrucción efectúase constantemente y no es posible salvaguardarse de todos esos destructores, ni esa es tampoco la intención. Si el cuerpo vital tuviera para ello ininterrumpido poder, construiría y reconstruiría, empleando todas las energías con ese propósito. No habría conciencia o pensamiento alguno. Debido a que el cuerpo de deseos obstruye y endurece las partes internas, es por lo que se desarrolla la conciencia. Hubo un tiempo muy lejano, mucho más antiguo que aquel en el que creamos las primeras concreciones, como los moluscos, en el que nos mantuvimos en cuerpos blandos, flexibles y sin huesos. Pero en aquel entonces solo teníamos la conciencia obscurísima, vaga y confusa que tienen los moluscos actualmente. Antes de que pudiéramos avanzar era necesario que retuviéramos las concreciones, y se comprobará que el estado de conciencia de cualquier especie está en proporción directa al desarrollo del esqueleto interno. El ego debe poseer sólidos huesos, con médula semifluídica y roja, a fin de poder formar corpúsculos sanguíneos rojos para su expresión. Ese es el mayor desarrollo del cuerpo denso. Esto no significa que los animales que tienen un esqueleto similar al hombre, en cuanto a perfección, posean espíritu interno. No lo tienen, pues pertenecen a una corriente diferente de evolución. Del libro Concepto Rosacruz del Cosmos, de Max Heindel.